Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Las bolsas asiáticas cambian el rumbo de la aciaga jornada de ayer. De pronto, hoy se están apuntando subidas importantes pese a las amenazas de Trump. El contraste con lo que vimos ayer es muy significativo. La bolsa de Tokio ha abierto con una subida del 6%, cuando ayer se dejó 7 puntos. La de Hong Kong sube más de un 2% y el principal índice de Shanghái sube casi un 1%. Lo que está por ver ahora es si ocurre como ocurrió ayer, que la tendencia en Asia acaba arrastrando a Europa, que ayer terminó la sesión en números rojos. Y van ya 3 sesiones consecutivas en caída libre en esta parte del mundo. La nuestra, en España, el IBEX 35 acumula ya un desplome del 11% estos días. Esos son 89.000 millones de euros. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Solo ayer el índice español se dejó más de un 5%, pasó también en el resto de los parques europeos. La bolsa alemana, la francesa perdieron también más de un 4%. Hoy, sin embargo, Europa está mirando esos indicadores asiáticos que en general han pasado una madrugada al alza. La lógica hubiera llevado a pensar que esas caídas que vimos ayer se acabasen produciendo también en Estados Unidos, pero al final Wall Street se libró de un descenso pronunciado gracias a un rumor. El rumor que decía que Donald Trump estaría contemplando una tregua en su guerra arancelaria, una tregua de 90 días. En ese instante, en cuanto apareció esa información que era falsa, Wall Street pasó de caer un 4% a repuntar 3 puntos. Y corrió el rumor incluso en los medios de comunicación de Estados Unidos, aunque tardó un cuarto de hora en ser desmentido por la Casa Blanca. Asegura el gobierno de Estados Unidos que Trump no se está planteando dar marcha atrás. No solo es que mantenga los aranceles, es que está dispuesto a subírselos a China, hasta el 104%. Y eso implicaría doblar el precio que tienen los productos chinos allí en Estados Unidos. Pero solo con que el rumor hubiera ocurrido ese cuarto de hora, ya sirvió para contener las pérdidas en Wall Street, que se dejó al cierre apenas una décima. Los futuros apuntan a que cuando empiece la sesión de esta próxima tarde, puede empezar incluso en verde. No solo hay volatilidad en las bolsas, a la que resulta cada vez más difícil pronosticar. Se han hundido también el petróleo, el gas o las criptomonedas por el temor a una recesión. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, y el shock económico que se espera es de tal magnitud que la cotización del petróleo se ha desplomado ya un 16% desde el jueves, con el barril de Brent en mínimos ya de 2021. El temor a la recesión, al parón económico global, está hundiendo además los precios del gas. Un 12% han caído en la última semana, y de todas las materias primas. En la bolsa de metales de Londres, por ejemplo, la cotización del aluminio o del cobre, ambos materiales son fundamentales en muchos sectores sensibles a los vaivenes económicos, han vivido desplomes no vistos desde la pandemia. Cae además el precio del maíz, del café o del cacao, y es que productores como Costa de Marfil o Vietnam se enfrentan a aranceles de doble dígito a partir de mañana, con el miedo a que la guerra comercial suponga un frenazo del consumo global. Las bolsas acaban reflejando la tensión política que ha provocado Donald Trump con la guerra comercial que va a más con China. Pese al alivio de las bolsas de esta madrugada, Trump amaga con subir los aranceles a Pekín, y Pekín ha respondido esta misma madrugada. En un comunicado, el gobierno chino dice en él, tilda de naturaleza chantajista estas amenazas de Trump, y añade que si el estadounidense sigue por ese camino, lucharán hasta el final. Esta frase es textual. Hacia China está viajando precisamente Pedro Sánchez, que va a empezar una gira que le llevará también a Vietnam para explorar nuevos escenarios comerciales. Sánchez no estará pues en el Consejo de Ministros, que tiene previsto aprobar esta mañana el primer paquete de medidas para paliar los efectos de los aranceles. El decreto prevé movilizar 14.100 millones de euros para, entre otras cuestiones, poner en marcha una línea de avales para que las empresas más afectadas tengan liquidez. El gobierno está negociando este escudo con el Partido Popular. De hecho, Feijóo celebró ayer que les mandaran el texto antes de llevarlo al Consejo de Ministros. A pesar de ciertos aires de consenso, ayer hubo cruzo de reproches. Falta un plan real del gobierno para un nuevo escenario comercial. La vía más ágil para dar ayuda a los sectores afectados son los incentivos fiscales. Hay que plantearse una reducción de las cotizaciones sociales, hay que ajustar el impuesto de sociedades, hay que rebajar el impuesto de la renta de una vez. El líder del PP reconoció ayer elementos acertados, llegó a decir Feijóo, en el decreto, pero quiere que sus propuestas se tengan en cuenta, todas estas que escuchaban. En el gobierno, en cambio, responden que esta es solo una primera red de seguridad y que quieren seguir trabajando. Vamos a apoyar a las empresas, pero no de manera incondicional, que en este momento de incertidumbre no se puede despedir cuando se reciban ingresos públicos. Creo que es puro sentido común. Así llegamos al martes, es 8 de abril.
La buena predisposición que envuelve el decreto de hoy contra los aranceles de Trump contrasta con la otra gran medida que también llega hoy a esa reunión del Consejo de Ministros. Está previsto que salga también adelante una partida de 2.000 millones de euros para defensa, es decir, el primer gran incremento del gasto militar. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Y este no cuenta ni siquiera con el apoyo del socio minoritario del Gobierno, de Sumar, cuyos ministros harán hoy saber su discrepancia. La decisión, en todo caso, llega en pleno debate sobre el rearme en Europa y tras la promesa de Sánchez de llegar al 2% del PIB en gasto en defensa antes de 2029. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Si las medidas contra los aranceles pueden facilitar un consenso inédito en los últimos tiempos, todo lo contrario pasará con el gasto en defensa. Empezando por el socio de coalición, los ministros de Sumar presentarán hoy en el Consejo objeciones a la transferencia que se va a aprobar de 2.000 millones de euros para el gasto en esta materia. Este rechazo no tendrá impacto porque son minoría en el Gobierno, pero refleja muy bien la división de los socios en este ámbito. El paquete más importante que se va a aprobar son 870 millones de euros para desarrollo, fabricación y adquisición de equipos de larga duración. Otros 803 millones van a ir para modernizar las Fuerzas Armadas y también se van a cubrir necesidades del CNI. Y es que desde el Gobierno recuerdan que la situación de prórroga presupuestaria por segundo año consecutivo está originando una serie de insuficiencias en la financiación de diferentes programas del Ministerio de Defensa. Todavía de las medidas para paliar los efectos de los aranceles de Trump está la decisión del Reino Unido, la de retrasar la transición a los vehículos eléctricos para ayudar a respaldar a la propia industria automovilística británica. El primer ministro Starmer anunció ayer una prórroga de 5 años hasta 2035. Corresponsal en Londres, Lucas Font. El primer ministro británico ha alertado de que los aranceles de Donald Trump tendrán consecuencias profundas en la economía, pero ha insistido en que hará todo lo posible para defender los intereses de las empresas y de los trabajadores. Tenemos que alzarnos juntos como nación para estar seguros en este momento de inestabilidad global, ha dicho Starmer, quien ha anunciado que dará mayor flexibilidad a la industria automovilística en su transición hacia los motores eléctricos para tratar de mitigar el impacto de los aranceles del 25% impuestos por Estados Unidos. La fabricación de vehículos híbridos estará permitida hasta 2035, 5 años más de lo previsto, y se reducirán las multas a los fabricantes que no cumplan con las cuotas mínimas de producción de coches eléctricos. Los motores de combustión estarán prohibidos a partir de 2030, pero no los de marcas de lujo como Aston Martin, Bentley o McLaren, calificados por el gobierno laborista como joyas icónicas de la industria automovilística británica. El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, anunció ayer que el recurso del Partido Popular contra la ley de amnistía se resolverá antes de verano. Es un buen recurso, muy fundamentado, muy argumentado, y nosotros tenemos que responder también con una buena sentencia, bien estimar aquello que sea procedente o no estimar aquello que sea procedente. Si pudiéramos hacerlo dentro del primer año desde la entrada en vigor, estaríamos manteniendo lo que yo entiendo que es un plazo determinado. En un desayuno en el Ateneo de Madrid, Conde Pumpido aprovechó ayer para advertir de una corriente que pone en duda la legitimidad del Tribunal Constitucional. Él denuncia presiones de grupos poderosos. La jueza de Catarroja, que investiga la gestión de la catástrofe de La Dana, ha vuelto a rechazar llamar al presidente Carlos Mazón como testigo. Eso sí, le recuerda que le invita a presentarse voluntariamente. Es la tercera vez que rechaza llamarlo a declarar. Explica que no lo llama como testigo porque Mazón nunca llegó a asumir el mando único de la emergencia y que de citarle tendría que ser como investigado para saber por qué no declaró nunca la situación catastrófica. Radio Valencia, Ana Talens, bon día. Bon día. La jueza recuerda que ya rechazó citar al presidente, que es aforado, sin perjuicio de que él lo pida voluntariamente, algo que Mazón ha rechazado. Añade que su negativa responde a que el presidente no llegó a asumir nunca el mando único en la emergencia, al no declarar la situación catastrófica, como le permitía la legislación autonómica, la ley. De haberlo hecho, añade, la hipotética citación de Mazón sería para analizar esta omisión de la declaración de la situación de emergencia catastrófica, lo que desplazaría su posición procesal a la propia de un investigado. Y todavía de la crónica de tribunales. El juez Peinado, el magistrado que investiga la actividad profesional de Begoña Gómez, cita como testigos al presidente de Telefónica y a la antigua cúpula de Indra. Quiere saber más sobre el patrocinio de estas empresas para poner en marcha el software de sostenibilidad vinculado a la cátedra de la mujer del presidente del gobierno. Es una información de Pedro Jiménez. El juez Peinado cita a 7 testigos el próximo mes de mayo, directivos o exdirectivos de Indra, Telefónica o Google. Entre ellos figura el actual presidente de la empresa de telecomunicaciones
Telecomunicaciones y ex de Indra, Marc Murtra. Juan Carlos Peinado investiga el patrocinio de estas sociedades estratégicas para poner en marcha un software para pymes vinculado a la cátedra que dirigía la mujer del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense. Begoña Gómez lleva imputada por estos hechos desde hace un año. El juez toma esta decisión de oficio un día después de que los primeros directivos de estas compañías, que llamó como testigos, defendieran el acuerdo con la universidad y negaran irregularidades. Junto a Murtra están llamados los directivos de Telefónica, Rosauro Varo, el de Google, que también fue asesor de Nadia Calviño, Miguel Stasi o Fernando Abril Martorell, expresidente de Indra. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y desde hoy pueden adquirir los abonos gratuitos de Renfe para los meses de mayo y junio. A partir de ahora, el Ministerio de Transporte rebaja a la mitad el número de viajes mínimo para recuperar la fianza. Edu Hernández, buenos días. Buenos días. A partir de hoy se pueden solicitar esos abonos gratuitos para cercanías, rodalíes y media distancia y a lo largo del mes para autobuses de titularidad estatal. Transportes ha incluido como novedad una rebaja del número mínimo de viajes que se necesitaban para recuperar la fianza, así que pasa de 16 a 8 viajes mínimos. Esto sirve para compensar la duración que tendrán los descuentos, y es que tras el rechazo inicial al decreto ómnibus que incluía las ayudas al transporte del pasado enero y su aprobación tardía, ha hecho que estos abonos no vayan a ser cuatrimestrales, sino que estarán vigentes desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio. En julio recordemos que entrará en vigor otro esquema de ayudas. Las fianzas, eso sí, se mantienen iguales: 10 euros para cercanías, 20 para media distancia y entre 20 y 65 para los autobuses. Nos vamos hoy hasta Andalucía. En Radio Sevilla está Diego Suárez. Buenos días. Buenos días, Ángels. Y en Baleares, en Radio Mallorca, Mamen Municio. Buen día. Hola, buen día. Vamos con esa información, Diego, de Salvamento Marítimo, que ha recuperado 22 frigoríficos frente a las costas de Cádiz y mantiene un aviso para que los barcos que pasen por el estrecho tengan cuidado. Sí, este es el barco volviendo al puerto de Cádiz. No va cargado de atunes, Ángel, va lleno de frigoríficos, y es el de Salvamento Marítimo, ese barco de color naranja que habitualmente vemos en el rescate de personas migrantes, pero que en este caso va cargado de neveras de color blanco, frigoríficos convencionales, domésticos, que estaban inundando el estrecho. Hasta 22 efectivamente han rescatado del agua frente a Cádiz. Provenían de un barco que iba por el Cabo de San Vicente y que perdió un contenedor por la última borrasca Martiño, así que mucho cuidado si tienen previsto pasar por el estrecho o navegar frente a Cádiz, porque aún hay neveras flotantes que pueden provocar más de un susto, y mucho menos querer ir por una nevera de ocasión, porque hoy recordemos que está activo el aviso amarillo porque hay temporal de levante en el estrecho. O sea, hay que ir sorteando las neveras por el estrecho. Nueva experiencia en una sala de cine de Palma: ver una película entre agujas y ovillos, o sea, ir tejiendo mientras ves la peli. Y si quieres entradas, Ángels, para ir, ya no quedan. Este jueves se habilita. Este jueves se habilita una sala exclusiva en el cine Ocimax. Van a poner butacas amplias, se van a equipar con mesitas auxiliares para facilitar la práctica del crochet y la costura creativa. Marmunar Valdesoiro, del Espacio Valdesoiro, lleva el taller de costura y crochet de Vinisalem. A mí me llegó un TikTok que me lo envió una alumna, tejedoras que se habían reunido en un cine en Noruega y tejían, porque nosotras somos capaces de ver la tele y tejer. Entonces dije, esto lo tengo que hacer yo, porque yo hago en Vinisalem, el segundo viernes de cada mes, hago café y punto. Bueno, pues cine también. Cine también, decía. Bueno. La película seleccionada que podrán ver pasado mañana es Blancanieves, el clásico de Disney que vuelve a las salas y que ha considerado Mar perfecto para esta sesión de cine que unirá también el arte de tejer. Todo el mundo puede. Bueno, al principio, a ver, pues sí, miras el patrón, aquí 2 puntos aquí, 3 allá, tal, pero cuando ya te lo sabes, tú te pones ahí en modo avión, tele... Así que has visto, Ángel, nos dice que es fácil, yo tampoco sé tejer. Venga, pues es una opción. Y una cosa, tanto si te gusta la película como si no, oye, sales con una bufanda o una media manta hecha y listo. Aprovechas el tiempo. Diego, homenaje en Radio Cádiz al periodista José María Calleja, tertuliano de este programa, que murió por el COVID hace 5 años. Se ha llegado a descubrir incluso una placa de homenaje, ¿no? Sí, la Asociación de la Prensa de Cádiz y Radio Cádiz recuerdan a Calleja en el 5º aniversario de su fallecimiento. Calleja era muy querido en Cádiz, a donde llegó en los años más duros
acosado por la banda ETA por su labor periodística. Él se enamoró de Cádiz, Cádiz se enamoró de Calleja, así que fruto de aquel idilio la Asociación de la Prensa ha descubierto una placa en su honor y en la de todos los periodistas que fallecieron a causa de la COVID, y Radio Cádiz prepara un homenaje el día 21 en la Fundación Cajasol, en el que participarán, entre otros, pues otra tertuliana de Hoy por Hoy, Berna González Harbour. Calleja fue Ángels Premio Agustín Merello y recibió el galardón de hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz. Merece ese homenaje. Diego Mamen, gracias. Un beso. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy la propuesta es teatral y es de Dani de la Fuente. Las amargas lágrimas de Petra von Kant es una obra teatral de Fassbinder, también película, estrenada en 1972. En España ha tenido un par de adaptaciones protagonizadas por Lola Herrera o Rosa María Sardá. Esta última la tienen en RTV Play. ¡Qué asco me dais todas! Petra. Pero queríamos recomendarles la adaptación que dirige Raquel Camacho con Ana Torrent interpretando a Petra von Kant. Petra es víctima y verdugo, es parte de ese sistema. Petra necesita a los demás. Yo creo que el gran problema de Petra es la soledad, de sentirse sola. Petra es una conocida y exitosa diseñadora de moda de la que todos se aprovechan. Su exmarido, su hija, su madre o Karin, una chica de la que se enamora y que la abandona. Ojalá sufras como yo estoy sufriendo. ¡Maldita cerda! Pero Petra tampoco es una santa, vive con Marlene, su secretaria, a la que tiene esclavizada. Petra dice en una frase de Fassbinder en un momento: el ser humano necesita a los demás pero no ha aprendido a convivir. Creo que es una de las claves de Fassbinder y de lo que pensaba de los seres humanos, ¿no? La obra es una reflexión sobre las relaciones tóxicas, el abuso de poder, la opresión a la que nos somete el sistema, la soledad o el miedo a la vulnerabilidad. Son personajes difíciles, son personajes que todos tienen un lado claramente bueno, un lado malo. Con una puesta en escena muy barroca, con música, pasarelas, espejos, máscaras y artificio, está agotando todas las entradas en Nave 10 Matadero antes de salir de gira por España. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.